Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en el que se obedezca, dígalo conmigo, como en el que se obedezca a las palabras de Jehová. Léalo conmigo: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Vamos a orar. Señor, gracias en esta tarde por tu presencia, por tu espíritu. Señor, muévete entre nosotros. Yo sé que tu palabra es poderosa, Señor, para ministrar a nuestra alma, a nuestra mente, a nuestro espíritu, Señor. Yo sé que tu palabra es poderosa para retarnos, para desafiarnos, Señor, para traer sabiduría a nuestras vidas, Señor. Y yo sé que lo que tú quieres hablar a nuestras vidas es importante. Yo te pido que cada uno de nosotros podamos recibir la palabra con el debido respeto, con la debida atención que se merece, porque no es palabra de hombre, es tu palabra, Señor. Gracias te doy en este día por todo lo que eres en nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, yo quiero hablarle de algo que es importante para usted y para sus hijos. Dile a la persona que está a tu lado: pon atención. Hay una lección que usted necesita enseñar a sus hijos. Si como pastor usted me pregunta, ¿verdad?, ¿qué es lo más importante que yo necesito enseñar a mis hijos? Yo le podría decir en una sola palabra qué es lo más importante que usted necesita enseñar a sus hijos. ¿Quiere saber cuál es? Es la obediencia, obediencia a Dios. Todo el reino de Dios se fundamenta en la obediencia a Dios, a su palabra, a lo que Él ha establecido. Esta palabra Dios nos la dejó no en una forma hablada, sino en una forma escrita, de tal manera que en cualquier momento nosotros podemos ir y consultar a ella. Y no se trata de lo que yo creo, lo que yo pienso, sino lo que Dios realmente dice. Pero en toda esta palabra yo encuentro, ayúdenme con el micrófono por favor, yo encuentro en muchas ocasiones instrucciones claras. ¿Cuántos saben que lo que Dios habla lo habla de una manera clara? Lo habla de una manera tan clara que algunas veces hasta miedo nos da. Algunas veces hasta puede ofender a nuestras vidas, pero es de una manera clara como Dios habla. Entonces yo creo que en muchas ocasiones lo que Dios habla, lo habla de una manera clara que nadie puede decir es que no lo entiendo. La mayoría de lo que Dios habla lo entendemos. Yo creo que la iglesia no ha fallado en cuanto al oír la palabra. Creo que la iglesia ha fallado en cuanto a obedecer la palabra. Y esto es una gran diferencia cuando la oímos a cuando la oímos y la obedecemos. Y esto es algo que puede bendecir y cambiar radicalmente a nuestras vidas. Pero yo encuentro que nuestros hijos, ¿verdad?, el tiempo que están con nosotros como padres realmente es un tiempo tan corto, y muchas veces en tantas actividades, cuestiones, los afanes, diferentes cosas en la vida, cuestiones laborales, escolares, de todo tipo, muchas veces se nos va el tiempo, se nos van los hijos, y en un momento pasan de ser bebés a niños, de niños a adolescentes, y de adolescentes a jóvenes, y hacer su vida. Y si nosotros como padres no aprovechamos para enseñarles la lección más importante de sus vidas, en un sentido habremos fracasado en lo más importante. Y yo quiero decirle que nosotros necesitamos, yo creo que Dios hoy quiere hablar a nuestras vidas acerca de la responsabilidad que tenemos como padres de enseñar a nuestros hijos a obedecer lo que Dios ha hablado. Pero yo quiero decirle algo: el enseñar a obedecer a nuestros hijos
enseñarles a que ellos obedezcan la palabra, no lo podemos hacer solamente con palabras. La mayoría le ha dicho a sus hijos, ¿verdad? Es importante que tú obedezcas. Yo sé que no tengo que convencerle de lo importante que es obedecer, pero el problema es que ellos solamente reciben la lección, dígalo conmigo, si lo oyen y lo ven en nosotros. Solamente yo puedo darles en este caso a mis 3 hijos, la lección más importante de sus vidas, si ellos ven que yo estoy oyendo lo que Dios quiere hablar a mi vida y que me he propuesto obedecerle. Aunque algunas veces, ¿cuántos saben que es difícil el obedecer? Algunas veces es fácil, pero otras veces es muy, pero muy complicado el obedecer. Pero siempre, siempre será la mejor y me atrevo a decir, la única opción viable en nuestras vidas. Y yo le puse a este mensaje, obediencia igual herencia. Porque hay una herencia que yo creo que todo padre dice, yo quiero dejar una herencia a mis hijos. Y muchos de alguna manera al no conocer a Dios, pues dicen, pues la herencia es economía. Pero realmente esa es solamente una parte de la herencia. Yo le he dicho en el libro de Mateo, las bienaventuranzas, los primeros 3 capítulos, habla de una herencia espiritual, habla de una herencia para nuestra alma y habla de una herencia física, terrenal, que Dios nos da. Entonces, si Dios nos ha dado una herencia para las 3 partes de nuestra alma, nosotros como padres necesitamos dar a nuestros hijos una herencia completa. Pero solamente nosotros vamos a poder darles una herencia si nosotros tenemos esta herencia, porque nadie puede dar lo que no ha recibido, ¿sí? Es lógico. Nadie puede dar lo que no ha recibido. Entonces es importante que nosotros como padres seamos hombres y mujeres que han aprendido a obedecer a Dios. Porque si nosotros aprendemos a obedecer a Dios, nuestro ejemplo, que puede mucho más que nuestras palabras, será una medida, será una enseñanza que nosotros transmitimos a nuestros hijos. Porque nuestros hijos necesitan aprender que si obedecen a Dios, hay una herencia, hay una bendición. Pero si ellos desobedecen a Dios, hay una consecuencia. Ahora, ¿cuántos saben que hay dos maneras de aprender lo que Dios nos quiere dar? Una es por la vía buena, por el hablar y la enseñanza y todo esto en esta parte. Y la otra es por la vía del dolor. Cuando no entendemos por la vía correcta, pues Dios tiene que aplicar disciplina, Dios tiene que de alguna manera reprender, castigar a nuestras vidas para que podamos aprender la lección. Pero si nuestros hijos no saben, no han aprendido que cuando ellos obedecen hay bendición y cuando ellos desobedecen hay maldición, no han aprendido una gran lección de la vida. Si nosotros como padres, de alguna manera, cuando obedecen, de alguna manera podemos bendecirles, de alguna manera tienen estos derechos, y cuando desobedecen no hay consecuencias, les estamos enseñando una lección equivocada. Y estamos poniendo en riesgo a sus vidas. La Biblia dice, instruye al niño en su camino, y cuando fuere grande no se apartará de él. ¿Cómo sucede esto? Por traerlo cada domingo a la congregación. En una manera sí, pero en otra no.
Sirve y es bueno que usted lo traiga a la congregación, pero usted le está dando una lección todos los días de su vida. Y necesita darle la lección correcta. Necesitamos como padres ser hombres y mujeres que obedecen a Dios, que tienen temor de Dios, que aman a Dios, que tienen fe en lo que Dios ha dicho, de tal manera que ellos aprenden esto. Y mi amado, escúcheme bien, si usted les puede enseñar esta única lección a sus hijos, le aseguro que les ha dado la lección más importante que ellos pueden recibir. Pero lo malo que esta lección no se da de un solo día, ni en una sola palabra, se da en toda nuestra vida. Nuestros hijos pueden ver nuestros errores. ¿Cuántos saben que los ven? Y cuando son más grandes, de alguna manera te empiezan a hacer notar que se dan cuenta de sus errores. Pero si al final, en la suma, ellos pueden ver que en nuestro corazón hay un deseo por obedecer, por hacer lo que Dios dice, acabarán haciendo lo mismo. Y yo creo que lo mejor que podemos hacer es enseñarles a obedecer. En esta porción de la Escritura nos dice que el Señor se complace tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Dios. En otras palabras, Dios dice: la adoración me encanta, las palabras bonitas me encantan, los sacrificios espirituales me encantan, pero lo que más me agrada, o lo que me agrada cuando va acompañado de una vida de obediencia. Y nos dice aquí este versículo que es mejor el obedecer, que es mejor el obedecer que los sacrificios, que es mejor el obedecer que una vida de religiosidad. Y de alguna manera, como creyentes, a veces salimos de una religión para formar otra, porque muchas veces religiosidad consiste, y principalmente consiste, en saber lo que tengo que hacer, pero no hacerlo, en enfatizar ritos, costumbres, tradiciones, y no aplicar lo que Dios ha hablado a nuestras vidas. Y yo sé que esto es algo que usted ha oído. Yo sé que cuando yo le estoy hablando de obediencia, no le estoy dando un nuevo mensaje, pero le estoy diciendo que esto es algo importante. Y muchas veces en su palabra, Dios no nos da un nuevo mensaje, nos da el mensaje que nos ha hablado durante mucho tiempo, para que cada uno de nosotros no perdamos de vista lo que es importante. Me doy cuenta en la palabra que a veces libro tras libro, Antiguo, Nuevo Testamento, Dios te dice algo y luego te lo vuelve a decir y luego te lo vuelve a decir, para que cada uno comprendamos que esto es importante. Y la Escritura nos muestra que es importante el obedecer, tanto para nosotros como para nuestros hijos. Y la Escritura nos muestra que la condición del corazón determina el valor del sacrificio. Repito, la condición del corazón determina el valor del sacrificio. Dios acepta la adoración solo si puede aceptar al adorador. Yo puedo adorar y Dios lo acepta solamente si puede aceptar el corazón, solamente si en el corazón no hay una separación entre adoración y obediencia. Mateo 5, verso 23 y 24 dice: si traes tu ofrenda al altar, dice, y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. La Escritura está diciendo, ¿verdad? ¿Quieres ofrecer adoración? Está bien, pero la adoración que Dios recibe es la adoración que va acompañada de obediencia. Esto es importante, nos está diciendo, obedece primero, porque obediencia es mejor que religión, que ritos y que costumbres.
Le puedo decir, definir la palabra religioso o el significado de religioso. Nos volvemos religiosos cuando oímos, pero no hacemos. La diferencia entre un religioso y una persona que tiene una relación con Dios está determinada por la obediencia. Primera de Juan, capítulo 2, versos números 3 al 5, nos dice, y en esto sabemos nosotros que le conocemos. ¿Por qué dice la Escritura, y en esto sabemos nosotros que le conocemos? Porque algunas veces nosotros podemos estar viviendo engañados. ¿Sabía usted eso? Algunas veces podemos creer que hacemos algo y no lo hacemos. Entonces la Escritura nos dice, ¿cómo puedes darte cuenta tú si realmente le conoces? Dice, en esto sabemos nosotros que le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, la palabra guarda significa obedece. En este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Fíjese, hay una relación entre amor y obediencia. Ahorita lo vamos a ver. Dice, por esto sabemos que estamos en Él. Principalmente me dice que la evidencia de conocer a Dios es guardar sus mandamientos. El testimonio de conocer a Dios es obedecerle. Primera de Pedro 1, verso número 13 al 16. Dice, por tanto, ceñidos los lomos de vuestro entendimiento. ¿Sí? Subraya usted ahí entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Verso 14. ¿Qué dice la Escritura? Como hijos obedientes. Dice, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. ¿Quiere tener hijos obedientes? Sí, yo sí quiero tener hijos obedientes. Necesitamos ser también hijos obedientes. Cuando la palabra habla de hijos obedientes, no solamente se refiere a nuestros hijos, se refiere a todos nosotros. A todos nosotros. Para poder tener hijos obedientes, tenemos que ser padres obedientes. Y esto es algo importante. Y nos dice la Escritura que la obediencia trae santidad a nuestras vidas. Y es la voluntad de Dios. Y es muy importante. Nosotros necesitamos estar dispuestos a obedecer. Salmo 119, verso número 9. Nos dice la Escritura, Salmo 119, 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Dice la Escritura, y es una pregunta, y ahí está la respuesta: con guardar tu palabra. La Biblia nos dice que cuando los niños, ¿verdad?, son niños, ¿verdad?, nos habla de instruirlos en los caminos de Dios, para que cuando sean grandes no se aparten de él. Pero aquí la Biblia me está mostrando de que cuando ellos llegan a una etapa de que son jóvenes, cuando ellos llegan a una etapa donde ya usted sabe, ¿verdad?, que cuando son pequeños usted ahí puede estar al pendiente y usted puede decirle, esto está bien, esto no está bien, y usted los está cuidando. Pero van creciendo, van teniendo que hacer sus cosas y llega un momento incluso que pueden estar hasta de alguna manera viviendo un tanto lejos de nosotros, a veces físicamente. ¿Cómo puedo yo asegurarme que ellos sigan en los caminos de Dios? La Biblia dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Sabe cuántas trampas Satanás quiere poner a la vida de nuestros hijos? ¿Sabe usted eso? ¿Sabe cuántas cosas el enemigo quiere poner en su camino? Pero dice la Escritura, ¿con qué limpiará el joven su camino? Cuando ha aprendido
aprendido a guardar, cuando ha aprendido a obedecer su palabra. Hay una pequeña etapa de sus vidas, 20, 20 y tantos años, a lo mejor si bien nos va, que están con nosotros, pero hay otra etapa en la que tienen que salir de casa y empezar a hacer sus propias vidas. Y si ellos no aprendieron a obedecer a Dios, entonces no aprendieron la lección más importante de sus vidas. Y están en peligro. La Biblia dice, Efesios 6, dice, hijos, obedeced al Señor. Necesitamos enseñarles a obedecer. Sí, necesitamos ver que el resultado de obedecer es santidad. Un hombre llamado Mark Twain dijo estas palabras: no es lo que ignoro de la Biblia lo que me preocupa, sino lo que conozco y sé exactamente cuál es su significado. Repito, no es lo que ignoro de la Biblia lo que me preocupa, sino lo que conozco y sé exactamente cuál es su significado. ¿Por qué? Porque aquello que yo sé, aquello que yo entiendo, ya no puedo decir al Señor, es que no lo sabía, es que no conocía esto. Lo que la Escritura ahora me dice es que si lo sé, lo que tengo que hacer es el obedecerle. Y es importante porque la obediencia es una actitud que agrada a Dios. Ahora, yo sé que no tengo que convencerle acerca de que obedecer es lo mejor. Tal vez tú digas, mira, yo sé que obedecer es lo mejor. Aún mis hijos saben que obedecer es lo mejor, pero les cuesta trabajo. ¿Cómo? ¿Cómo puedo yo ser una persona obediente? Aunque no se trata de una fórmula, no se trata que yo le diga ahorita una fórmula, ¿verdad? Porque no es así. Pero la Escritura me muestra, y yo quiero hablarle rápidamente de 3 ingredientes de la verdadera obediencia en la vida de un creyente. Hay 3 ingredientes, hay 3 características de una persona que es obediente. Y la palabra nos la muestra, ¿sí? Yo encuentro que hay relación entre una persona obediente en 3 áreas. Número 1, ahorita lo voy a desarrollar. Número 1, tiene fe verdadera. Número 2, tiene un amor genuino por Dios. Y número 3, tiene un temor de Dios genuino. Si nosotros tenemos estas 3 características, el obedecer no será un problema en nuestras vidas. Yo no digo que sea fácil, algunas veces nos es fácil, ¿cuántos saben? Pero otras veces, todo nuestro ser se resiste a hacerlo. Pero lo que Dios dice siempre es lo mejor. Entonces, punto número 1, una fe genuina. La Biblia nos habla acerca de Abraham. Dios le dijo a Abraham, en Génesis 12, verso 1, le dice: vete de tu tierra, vete de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. ¿Sí? Y esta instrucción que Dios le da a Abraham no era una instrucción fácil, no era una instrucción cómoda, no era una instrucción de alguna manera que fuera fácil de obedecer, porque eso incluía a Abraham, eso incluía a su esposa, eso incluía, ¿verdad?, que él tenía que salir de donde estaba y dejar su círculo de comodidad, dejar lo que él hacía para obedecer lo que Dios ha dicho. Y la Escritura me muestra, ¿verdad? Yo veo aquí que quien cree en Dios, que quien confía en Él, quien ha creído esta palabra, sabe que lo que Dios dice, el obedecer lo que Dios dice, es lo mejor. Es lo mejor. Yo encuentro aquí que Abraham era un hombre común, de alguna manera con limitaciones. Aún la Escritura nos muestra que su esposa, ellos no podían tener hijos. Y en medio de todo, Dios nos levantó como una nación fuerte. Y
¿verdad? Por la obediencia, por el confiar a lo que Dios había dicho, a lo que Dios había dicho en su palabra. Dios le dice, vete de tu tierra, la tierra que yo te mostraré. Hebreos 11, verso número 8, dice, Abraham obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Salió sin saber a dónde iba. La Biblia lo dice en unas palabras cortas, pero esta palabra de cuando dice Abraham obedeció para salir, le llevó toda la vida. Y hay una relación, dígalo conmigo, hay una relación entre la obediencia y la herencia. Sin obediencia no hay herencia. Sin obediencia no hay herencia. Dios ha preparado muchas cosas, pero no nos las va a dar si no obedecemos a lo que Él ha dicho, y tampoco Dios no se las podrá dar a nuestros hijos. La Escritura nos dice que Abraham y Sara, ellos creyeron y salieron para heredar las promesas que Dios les había prometido. Obedecieron como esclavos para salir a recibir lo que Dios les había preparado. Estaba yo leyendo en lo que es la historia, hace mucho tiempo, había unos barcos que no tenían unos grandes motores como los vemos, incluso velas para poder moverse, sino que eran movidos por remos. Y estos barcos movidos por remos tenían remos de un largo aproximadamente de 10 metros. Y era necesario que 3 hombres hicieran un equipo para jalar de estos remos y poder mover estas grandes embarcaciones. Entonces, mientras que en cubierta no se veía nada, en el fondo de estos barcos había todo un grupo, toda una cantidad de esclavos, de gente que estaban ahí abajo y tenían que estar remando en equipo, conforme el capitán les dijera. El capitán de la embarcación tenía un pequeño tambor, y cuando el capitán aceleraba el ritmo, ellos sabían que tenían que aplicarse a remar, porque en ello estaba la seguridad de toda la embarcación y de ellos mismos. Ahora, había una cuestión: los que remaban, díganlo conmigo, los que remaban no veían absolutamente nada, no sabían a dónde iban, no sabían qué pasaba, no sabían si nada más estaban remando porque querían llegar más rápido al lugar, no sabían si había un barco enemigo que venía a alcanzarlos. Ellos tenían que confiar completamente en el capitán. Ahora, yo creo que esto nos enseña algo. Primero, yo me doy cuenta que el capitán de nuestras vidas es Cristo. Me doy cuenta que nuestra vida, nuestra familia, aún una iglesia es como una embarcación, que hay un capitán, no hay varios. Y nosotros, como siervos suyos, necesitamos remar y remar en equipo, tanto padres como hijos, remar para poder ser librados de todos los obstáculos, de todas las cosas que muchas veces pueden estar ahí en nuestra vida. Necesitamos nosotros obedecer a lo que Dios ha dicho, aunque no veamos nada, muchas veces desconocemos todo, pero Dios sí lo ve, Dios sí lo conoce. Él posee el conocimiento y el entendimiento. Yo simplemente puedo saber que lo mejor es el obedecerle. Y puede usted anotar esto: en la obediencia hay salvación, y en la obediencia hay bendición. A medida que yo obedezco, experimento la salvación de Dios. A medida que yo obedezco, experimento la bendición que Dios tiene preparada para mí. Si no estoy experimentando esa bendición, necesito preguntarme: ¿estoy obedeciendo lo que Dios ha dicho?
Porque si tengo fe, la fe se demuestra en obediencia. Primer punto, ya le dije, el ingrediente de una vida obediente es fe. El segundo ingrediente de una vida obediente es amor verdadero. La Biblia nos muestra desde el libro de Éxodo 10 mandamientos. Jesús viene y nos da 2 mandamientos. Y el mandamiento que Dios nos da dice amar al Señor con todo el corazón. Y el segundo, amar a tu prójimo como a ti mismo. Hay una relación bíblica entre amor y obediencia. Jonathan Edwards, un tremendo, dicen que ha sido una de las mentes más brillantes de los últimos tiempos. Bueno, me refiero a tiempos como Pablo, después tiempos posteriores, ¿verdad? Y este hombre llegó a la conclusión que la clave de una vida cristiana verdadera, auténtica, era amor por Dios. Porque si amas a Dios, tú le obedeces. Si amas a Dios, la obediencia no es problema, o no va a ser un gran problema en nuestras vidas. No digo que no nos cueste, no digo que algunas veces no sea fácil. Necesitamos nosotros saber que esto es algo importante. Ahora, algunos dicen, yo sí amo a Dios, pero la Biblia nos da un concepto diferente del amor. No habla como del amor como un sentimiento, porque algunos piensan en amor y es como querer obtener. Pero la Biblia, cuando habla de amor, dice, Juan 14, verso número 5, nos dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Nos dice que la evidencia del verdadero amor es obediencia. Y esto nos lo dice Juan, el discípulo amado, el que se recostaba en el pecho de Jesús. Dice Primera de Juan, capítulo 4, verso número 7. Dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Nos dice, el que ama obedece. Guardar significa vigilar, poner cuidado, mantenernos en lo que Dios ha dicho. Necesitamos poner atención, porque si no nos deslizamos. Dice la Escritura en Hebreos capítulo 2, verso número 1, dice, por tanto, es necesario que con más diligencia, ¿sí?, con más diligencia, con más presteza, con más obediencia, atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, no sea que de alguna manera estemos perdiendo lo que Dios tiene preparado para nosotros. Una fe genuina y un amor por Dios nos mantienen separados, apartados del pecado. Se trata que yo pueda aprender a disfrutar de Dios. Salmo 37, verso número 4 nos dice, deleítate a sí mismo en el Señor. Nos dice la Escritura que necesitamos aprender a deleitarnos, y cuando hemos aprendido a deleitarnos en Dios, en la vida cristiana, la obediencia va a ser una característica. Es importante. Necesitamos hacer lo que hacemos por amor a Dios. Por amor, no solamente por deber. Por ejemplo, si yo le digo a mi esposa, le siento a mi esposa y le digo que invito a cenar, ¿sí?, más que un deber, es un placer. Más que un deber, es un placer. Y así, de esa manera, no es solamente porque tengo que hacerlo, sino porque quiero hacerlo. Y esto es importante. Necesitamos aprender y saber que esto es importante. Por eso dice la Escritura en 1
Primera de Timoteo 6, verso número 6 nos dice, pero gran ganancia, pero grande recompensa tiene la piedad, la vida cristiana, cuando va acompañada de contentamiento. Pero gran ganancia, pero grandes resultados obtiene el que vive la vida cristiana cuando ha estado y ha entendido que el amar a Dios es algo importante. Nos dice segunda de Pedro, capítulo 1, verso número 7, nos dice de las cosas que hay que añadirle, y dice, a la piedad que le añadamos, le tenemos que añadir afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Si amamos a Dios, vamos a obedecerle sin problema. Tercera característica, y esta es importante, temor de Dios. En el mismo ejemplo, cuando yo le digo a mi esposa, te invito a cenar, primeramente es un placer, pero también yo sé y entiendo y tengo temor de Dios, que si yo no cuido esa relación, hay una consecuencia. Yo le quiero preguntar, mi amado, como padre, cuando sus hijos desobedecen, ¿hay consecuencias en su casa? Piénselo, no me lo conteste a la primera. Cuando sus hijos desobedecen, ¿hay consecuencias en su casa? ¿Tienen consecuencias? Ahora, yo no digo que ahorita usted salga así con la vara justiciera, ¿verdad? Y todos los jóvenes nos hubiéramos ido de puente, ¿no? No se trata de eso. Yo encuentro que en la Biblia primero Jesús dijo, yo no he venido a condenar a nadie, sino a salvarlo. En la Biblia yo encuentro que el castigo, el ejercer un castigo, el traer juicio, no es algo que Dios quiera como primera mano, sino muchas veces cuando ya no hay otra salida, entonces Él tiene que ejercer un juicio. La Biblia nos dice, amados, no crean que no tengan, ¿verdad?, de alguna manera la venida de Dios por tardanza. Ahorita se lo voy a leer. Sí, nos dice la Escritura que no la tengamos por tardanza. Sí, segunda de Pedro 3, verso 9, dice, el Señor no tarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. Dígalo conmigo, es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios prefiere tener misericordia, Dios prefiere perdonar, pero tenemos que entender que si alguien se mantiene en desobediencia, Dios da una oportunidad, Dios da otra oportunidad, tal vez da una tercera oportunidad, pero tarde o temprano vendrá un juicio de Dios. ¿Sí me está oyendo? Tarde o temprano vendrá un juicio de Dios. Yo creo que necesitamos ser pacientes con nuestros hijos como Dios es paciente con nosotros. Yo creo que tenemos que ser misericordiosos con nuestros hijos, pero no significa que seamos padres permisivos. No me da tiempo de explicarle, pero en la Biblia yo encuentro tres tipos de padres. Uno de ellos era Elí, un padre totalmente permisivo, un padre que dejó que sus hijos hicieran lo que se les diera la gana, y la consecuencia para los hijos de Elí fue muerte, fue cosas terribles. Encuentro otro tipo de padre como Moisés y su esposa, que cuando Dios le dice a Moisés que era necesario circuncidar a su hijo, él dijo, mañana, algún otro día lo haré. Pero dice la Escritura que llegó un momento donde el Señor estaba con espada desenvainada
Y cuando ellos vieron que eso venía, dice la Escritura que rápidamente la esposa tomó un pedernal afilado y circuncidó a su hijo. Y le dice a su esposo: ciertamente tú eres un esposo de sangre. Porque tuvieron que hacer las cosas, pero cuando ya no les quedaba otra opción. Pero yo encuentro un tercer padre que es un buen modelo, y es Abraham. Y la Biblia dice que Dios decía con respecto a Abraham, dice: yo sé que Él mandará a sus hijos a que obedezcan, a que caminen en los caminos de Dios. Nuestros hijos necesitan aprender esta lección. Hay consecuencias por la desobediencia. Porque si usted no les enseña esta lección, está poniendo en riesgo su vida. Porque ellos van a pensar que en la vida no hay consecuencias. Y Dios permite en nuestras vidas consecuencias inmediatas, consecuencias a mediano plazo y también consecuencias al final de todo. Porque al final de todo la Biblia dice que el juez de toda la tierra juzgará a toda persona. La sexta doctrina fundamental es que Dios es el juez de toda la tierra y que un día, al final de todo, habrá un juicio. Entonces, en la verdadera obediencia, primeramente, yo confío en Dios. Segundo, yo le amo. Pero tercero, importante, le temo. ¿Teme usted a Dios? ¿Ha enseñado a sus hijos a temer a Dios? ¿Ha enseñado a sus hijos a saber que con las cosas de Dios no se juegan? ¿Y que el juez de toda la tierra no puede ser burlado? Esto es importante. Necesitamos, escúcheme bien, y no sirve, escúcheme bien, no sirve que usted le diga a su hijo: tienes que tener temor de Dios, si no lo ve en usted. Apague su celular, por favor. No sirve eso, sino lo que sirve es que yo venga delante de Dios y que en verdad haya un genuino temor de Dios. Y ese genuino temor de Dios me lleve a obedecer, me lleve a aplicar la palabra. ¿Me ayuden con el piano, por favor? Me lleve a tener temor de Dios en mi vida. Es muy importante. La Biblia dice que el Hijo no hace, dice, nada hace, sino lo que ve hacer al Padre. Jesús lo dijo. La Biblia dice: el Hijo no hace nada, sino lo que ve hacer al Padre. Esto aplica en lo bueno y esto aplica en lo malo. Tengamos temor de Dios. Termino con esto. Lucas 13, verso número 6. Nos da la parábola acerca de lo que era la higuera. Y dice, y dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella. ¿Qué buscó el Señor? Fruto, y no lo halló, porque había sido plantada para dar fruto. Y dijo el viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Le da la instrucción, ¿verdad?, al viñador: córtala. Dice: ¿para qué utiliza también la tierra? Está ocupando un lugar de balde. Verso 8. Entonces respondió, le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien. Y si no, ¿qué dice ahí? La cortarás después. Yo quiero decirle algo. Tenemos un Dios misericordioso. Yo veo aquí en la palabra. Tenemos un Dios misericordioso. Tenemos un Dios que aún dice la Escritura,
que Él todavía quiere cavar alrededor, que Él todavía quiere aflojar la tierra, podarla, abonarla y darnos una segunda o tercera o cuarta oportunidad, mi amado. No sé en cuál vaya. En el plan de Dios está que demos fruto. Yo creo que el fruto se da obedeciendo a lo que Dios ha dicho. Y aquí la Escritura me dice, ¿verdad? El plan de Dios es que seamos una higuera que da fruto, que el espacio que ocupa, en el espacio que ocupa, produce lo necesario. Es muy interesante que Adán y Eva, cuando pecaron, trataron de cubrir su pecado con hojas de higuera, con apariencia nada más, pero no hay manera, no hay manera. La religiosidad, no hay manera que pueda cubrir nuestro pecado. Necesitamos verdaderamente arrepentirnos, verdaderamente pedir perdón al Señor, verdaderamente temblar ante su palabra. La Biblia dice que también llega un momento en el que Él pone la hacha y la corta. Hay consecuencias, hay consecuencias. Abraham dice, el juez de toda la tierra no ha de hacer lo justo, cuando intercedía por Sodoma y Gomorra. Y vemos que en esa escritura Dios libró a unos y juzgó a otros, porque el justo juez va a hacer lo justo. Y en el día final, en el último día, delante de la presencia del Señor, Dios va a librar a unos y a juzgar a otros. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Por lo tanto, necesitamos tener temor de Dios en nuestra vida para obedecer. Por fe, dígalo conmigo, por fe, por amor y por temor. Por estas tres es que una vida es una vida obediente. Póngase de pie, por favor. Con sus ojos cerrados, mi amado. Ahora tal vez usted está pensando y diciendo, sí, mis hijos tienen que obedecer. Sí, tienen que obedecer. Pero aquí ahorita, a lo mejor si están sus hijos, a lo mejor no. Yo no me refiero a sus hijos, me refiero a usted. Y si hay aquí hijos, me refiero a ellos. En otras palabras, se trata de ahorita personalmente, a ti, tú delante del Señor, porque un día delante del Señor estaremos parados o arrodillados delante del Señor, delante del juez de toda la tierra, y no va a haber nada ni nadie que pueda librarnos de ello. Mi amado, te pregunto, a ti papá, a ti mamá, a ti joven, a ti señorita, ¿estás siendo, a ti anciano, a ti anciana, estás siendo una persona obediente a Dios? La obediencia es una característica en tu vida. ¿A qué obedeces? A lo que Dios ha dicho, a todo lo que Dios ha dicho. Y esto significa que en todas las áreas de nuestra vida, porque podemos decir, sí obedezco en esto, pero en esto no. Y así no funciona, mi amado. Necesitas obedecer en todas las áreas de tu vida. Y como ya te mostré, Dios es un Dios misericordioso, que cava, que abona y que nos da otra oportunidad.
porque Él está esperando fruto de nosotros. El fruto verdadero es la obediencia. Yo te hago una pregunta: ¿qué Dios ha hablado a tu vida? ¿Qué Dios te ha dado instrucciones claras y te ha dicho, esto está bien, esto no está bien en tu vida y no lo quiero? Esto es personal. Por favor, mi amado, responde mansamente. Que sea el entendimiento lo que hoy domina en tu vida, y que puedas entender lo que Dios quiere hablarte por entendimiento, y no tenga que venir el sufrimiento a tu vida para entonces poder aprender las lecciones que Dios quiere enseñarte. ¿Estás obedeciendo a Dios en tu vida, en tus finanzas, en tu matrimonio, en tu familia, en tus negocios, como creyente, en todo, en todas las áreas? Piensa en todas las áreas de tu vida. Y si detectas áreas que no están funcionando correctamente porque la desobediencia ha tomado lugar, dile al Señor, perdóname. Yo no te voy a pedir que levantes tu mano ahora, otras veces sí, pero yo no te voy a pedir ahora que levantes tu mano. Pero tú y Dios, dile al Señor, perdóname, perdóname, Señor, cuando la desobediencia ha sido una característica en mi vida. Dile, no quiero más vivir de esa manera. No quiero vivir como Caín, como vagabundo, como extraviado, como huérfano. No quiero andar vagando, no quiero andar extraviado. No quiero, como hijo pródigo, perder la herencia que tú me has dado. Dile, perdóname hoy, Señor. Y yo te pido que me hagas un hombre y una mujer obediente, que crea tu palabra, que te ama y por lo tanto te obedece. Que la obediencia sea por amor primeramente, Señor, pero también por temor. Por temor, Señor. Que podamos saber que al hacer lo que Dios quiere, le estamos diciendo, yo te amo, Señor. Pero también que podamos saber que si no lo hacemos, vienen grandes consecuencias, dolorosas consecuencias. Y no hay manera que las podamos evitar o burlar, porque Dios no puede ser burlado. Ven, Espíritu Santo, cava alrededor de nuestras vidas. Espíritu Santo, abona en nuestras vidas. Haznos una higuera que da fruto abundante, Señor. Ven precioso a nuestras vidas, a nuestros corazones, y ayúdanos, Señor. Ayúdanos, precioso. Ayuda hoy a cada uno en este lugar, Señor. Yo sé que tu reino se fundamenta en la obediencia. Ven precioso, ven precioso. Ven a este lugar, Señor. Alza tus manos delante del Señor y dile, Espíritu Santo, obra en mí, obra en mí, obra en mí, obra en mí. Precioso Señor, venga ahora una fe genuina en los corazones. Venga ahora amor por Dios verdadero. Señor, quien ha decaído en su amor por ti, que vuelva a enamorarse, que vuelva a apasionarse, Señor. Que vuelva a deleitarse en ti. Que el amor de su vida seas tú, Señor. Y que todo lo que hace para ti lo hace más por placer que por deber.
Ven precioso, ven precioso, ven precioso a este lugar. Ven a los corazones, Espíritu Santo, y muévete, muévete, muévete. Despierta al que ha estado dormido, despierta al que ha estado viviendo en desobediencia y en un corazón endurecido, Señor. Que hoy tu palabra, tu amor, quiebre todo esto, Señor. Y te pido por un pueblo que tiembla, que tiene temor de Dios, que sabe que no se juega, que con los asuntos de Dios no se juega, que con lo que Dios ha mandado no se juega, que no es una opción, sino la única opción. Señor, yo te pido por hombres, mujeres, jóvenes, señoritas, ancianos, obedientes, obedientes, obedientes. Haznos obedientes a tu palabra. Y yo te pido, Señor, yo levanto delante de ti a cada familia que hoy, levanta tus manos, por favor. Señor, levanto a cada familia delante de ti. Te pido por los padres y los hijos. Te pido por los conflictos que algunas veces hay ahí, Señor. Te pido por las a veces lo complicado que pueda ser, Señor. Yo sé que el enemigo ha planeado muchas trampas para nuestros hijos, Señor, pero sé que tú nos das la victoria, Señor. Te pido por padres sabios, por padres obedientes, por padres que tienen la característica de obedecer a Dios en sus vidas y toman a sus hijos, Señor, y con amor y temblor les enseñan tus caminos, Señor. Te pido por hijos obedientes, te pido por hijos que responden con mansedumbre, con obediencia a tu palabra, Señor. Te pido que toda rebeldía sea arrancada de sus corazones, Señor, y que ellos sepan que lo mejor es el obedecerte, que ellos sepan que lo único que va a guardarles y va a limpiar su camino es el obedecer a tu palabra. Señor, yo te pido por los niños, por los adolescentes, por los jóvenes, Señor, por los que están en diferentes etapas de la vida, Señor. Ayúdanos, Señor, danos sabiduría, Señor. Te pido por familias obedientes, por familias que funcionan conforme al modelo que tú has establecido, mi amado. Y oro por milagros, Señor, de restauración en familias. Milagros, Señor, de transformación en hijos, en padres. Y que juntos caminamos haciendo la voluntad de Dios, que juntos comprobamos que el obedecer a Dios es mejor, que el obedecer a Dios trae salvación y bendición a nuestras vidas, Señor. Gracias, gracias, dile gracias por la herencia que tú tienes preparada para mi vida, para mis hijos, para mi familia. Gracias, Señor, porque sé que el obedecer nos acerca a esa herencia y nos hace participantes de ella, Señor. Gracias. Yo te doy gracias por cada uno de mis amados y por todo lo que tú has hecho, Señor. Gracias por esta tarde, por tu palabra, que sea atesorada en nuestros corazones esta palabra, Señor. Gracias te doy en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Dele un aplauso a nuestro Señor.